Buenas, profesor. De mi grupo me corresponde a mí, Samuel Guerra, exponer sobre las integrales en la medicina. Introducción. Conocer un poco más sobre lo que vienen a ser las integrales en el ámbito de la medicina y cómo pueden ser utilizadas. De igual manera, conocer un poco sobre los métodos que hay en esto de las integrales y cómo utilizarlos. Integral, sin duda es una herramienta contundente a la hora del cálculo de longitudes de curvas, áreas, superficie, entre otros. En la aplicación de integral en la construcción tiene el fin general de crear proyectos con fórmulas más complejas y dinámicas. Podemos llamar integración al proceso mediante el cual obtenemos integral definida de una función. Para ello existen varios métodos: integrales inmediatas, integración por partes, por cambio de variables, o integración de formaciones racionales. Área de una región plana. El área de una región plana es igual a la integral de las longitudes de secciones rectas paralelas a la recta dada. Es frecuente descubrir la región del tipo como la región comprendida entre las curvas y igual f de x o y igual g de x. Sin precisar el intervalo de la variable x. En estos casos se entiende que se trata de una región acotada comprendida entre las dos gráficas, la cual debe terminar calculando los puntos de intersección de las mismas, es decir, resolviendo las ecuaciones f de x igual g de x, lo que también es proporcional a los límites de integraciones a y b. Este es el problema. El emplear el 5 rectángulos de la figura determina dos aproximaciones del área región que se encuentran en la gráfica f de x igual x al cuadrado más 5 y el eje de x entre x igual 0 y x igual 2. Volumen de sólidos. El volumen de sólidos con secciones transversales conocidas como parasecciones transversales del área A, perpendiculares en el eje X, parasecciones A de Y, perpendiculares en el eje de Y. En problemas, encontrar el volumen del sólido, la base del sólido es la región acotada por la recta. Si una región plano gira alrededor de una recta, el sólido resultante de la revolución de la recta se llama eje de revolución. El sólido más simple es un cilindro circular recto o disco que forma girar un rectángulo en torno a sus lados. El volumen tal del disco es volumen del disco igual a área de disco por anchura del disco. Para determinar el volumen del sólido se considera el rectángulo respectivo de una región plana. Cuando este rectángulo gira alrededor del eje de revolución, genera un disco respectivo cuyo volumen es igual a V, igual a área del disco por anchura del disco. O pi r cuadrado x. Método de discos. La aplicación más simple del método de disco involucra la región plana acotada por la gráfica F y el eje X. Si el eje de la revolución es el eje X, el radio simplemente es F de X. Capas. El método de las capas usa capas cilíndricas. Una comparación de las ventajas de los métodos de los discos para empezar a considerar rectángulos respectivos, donde W es la anchura del disco, H es la altura y P es la distancia entre el eje y la revolución en el centro del rectángulo. Cuando este rectángulo gira alrededor del eje de revolución, forma unas capas cilíndricas o tubo de espesor de W, que sería la anchura del rectángulo. Para encontrar el volumen de esta capa, considerar dos cilindros. El radio del cilindro más grande corresponde al radio exterior de la capa y el radio del cilindro más pequeño corresponde al interno de la capa. Porque P es el radio medio de la capa, se sabe que el radio exterior es P más WY2 y el radio interno es P menos WY2. Así que el volumen de la capa es volumen de capa igual a volumen del cilindro menos volumen del hueco. Esta fórmula se puede usar para encontrar el volumen de un sólido de la revolución. Asumir que la región plana de la imagen gira alrededor de una recta para formar un sólido indicado.
El método para el siguiente método sería el método Arandel. El método de los discos puede extenderse para cubrir sólidos de revolución, huecos reemplazando el disco de una arandela o anillos. La arandela se forma al girar un rectángulo alrededor del eje. Si R y R son los radios interiores y exteriores de la arandela y W es la anchura, el volumen está dado por volumen de la arandela igual a pi R cuadrado menos R minúscula cuadrado por W. Puede usarse para encontrar el volumen de un sólido en la revolución. Considerar que la región acotada de un radio exterior R por X y un radio exterior R minúscula por X. Si la región se gira alrededor de su eje, la revolución del volumen sólido resultante está dado por V igual a pi BA por R por X cuadrado menos R por X cuadrado de X. Sólido de revolución. Los sólidos de revolución es un cuerpo geométrico que se puede formar haciendo girar un plano en entorno a una recta denominada eje. Un sólido de revolución es de una perspectiva de figura tridimensional que se caracteriza por una superficie plana que se curva. Los principales sólidos de revolución son cono, cilindro, esfera y toroide. En general, para el cálculo del volumen de un sólido de revolución se puede recurrir al cálculo integral. Este sería el problema, que sería encontrar el volumen de un sólido formado al girar la región acotada por la gráfica de f de x, raíz cuadrada de seno de x, y el eje de x sería 0 mayor o igual que x, menor o igual que pi, alrededor del eje de x. La solución y el radio de este sólido es R por X igual F de X igual a seno de X hacia el volumen del sólido de la revolución. Sería como se representa aquí en el PowerPoint. Aplicaciones de los cascarones dentro de medicina. El método de disco es una técnica la cual se utiliza dentro de la medicina para determinar el volumen de un sólido. Donde el disco son anillos circulares, el método de cascarones cilindros es otra fórmula para calcular volúmenes. Es una técnica de aproximación de sólidos de revolución mediante la población de delgados cascarones cilíndricos y a veces conduce a cálculos más simples. Recordemos que los cascarones cilíndricos son una región limitada por dos cilindros circulares concentrados a la misma altura, h. Si el cilindro interior tiene un radio R1 y el exterior R2, se puede escribir R igual a R1 más R2 entre 2. Para el radio medio del cascarón cilindro sería T igual R2 menos R1 por su espesor y el volumen del cascarón. Este será como se muestra aquí en el PowerPoint. En otras palabras, el volumen del cascarón es el producto de 2pi, su radio medio, su espesor y su altura. Este será el problema práctico en el método de los cascarones. Este ejemplo 16.2, hallar el volumen del sólido de revolución S, que se genera al girar alrededor del eje Y. La región R acotada por la gráfica de Y, f de x igual a menos x cuadrado más 4x menos 3, y igual g de x al cubo menos 6, x cuadrado más 12x menos 5, y por las rectas verticales x igual 1 y x igual 3. Estas serían las conclusiones. Podemos concluir que podemos dejar plasmado el cálculo del área determinada del eje, ya que no es un problema. Para ello se